Muy buenas tardes. Somos el equipo de Chavarría Vázquez Luis Enrique y Machorro Vences Ricardo Alberto del grupo 2M8 para la unidad de aprendizaje de tecnologías para la web. Bueno, primero que nada, este es un vistazo. Esta primera parte del video está enfocada a un vistazo rápido del funcionamiento de la página web que se ha desarrollado referente a los hexagramas. Y en la segunda parte del video se procederá a la explicación del código y estructura del proyecto como tal. Ahora bien, pues bueno, básicamente nos hemos enfocado en el paradigma de diseño de Material Design para hacer todo el diseño de la página, la interfaz básicamente. Aquí tenemos el panel de datos junto con estos tres botones, los cuales se activarán dependiendo de las condiciones que hay en nuestra página. Por ejemplo, aquí solamente podremos agregar líneas, ya que no tenemos ninguna línea de momento. Y pues bueno, también hemos puesto animaciones a nuestros elementos. Pero primero que nada, en el panel de datos tenemos animaciones simples cuando hacemos focus en los elementos de los input. Y por ejemplo, si yo quisiera agregar elementos, me van a aparecer estos botones como activos, el de borrar línea y borrar hexagrama, ya que tengo elementos los cuales puedo borrar. Ahora bien, nuestra tabla también cuenta con algunas animaciones de manera normal cuando hacemos hover, pero estas animaciones hover van a cambiar dependiendo de qué hexagrama ha sido seleccionado. Consideramos como un buen elemento incluir los caracteres chinos de, pues básicamente el componente del hexagrama, ya que aumenta bastante contenido y significado a lo que estamos viendo en pantalla. Bien, para esta parte hemos preparado algunos ejemplos de hexagramas. Entonces vamos a comenzar ingresando precisamente estas casillas a nuestro proyecto. Entonces vamos a minimizar esto un poco y esto lo vamos a visualizar de esta manera. Ok, la primera parte, bueno, hay que ingresar la línea 2, la línea, el valor de 3, el valor de 2, y entonces aquí tenemos una animación cuando hemos ingresado una línea, lo cual es parte de la práctica, de los requerimientos de la práctica. Ahora aquí ingresamos, por ejemplo, ¿qué pasa si ingresamos un valor incorrecto? Bueno, en este momento lo vamos a ver, por ejemplo un 32. Lo voy a poner y me va a decir, los valores son incorrectos. Valores válidos, solamente 2 y 3. Me manda un alert. Entonces también consideramos esa parte, validar los datos que está ingresando el usuario. Ahora bien, agrego la línea y ahí tengo una animación. Ahora, vamos a ver, 3, 3 y 2. Agrego otra línea y tengo la animación. Pero ¿qué pasa si yo quisiera borrar esta línea? La borro y ahí lo tenemos. Se elimina. Entonces vamos a volver a ingresar 3, 3, 2. Y ahí tengo otra vez la línea. Vamos con el siguiente. 2, 3, 3. Tengo mi siguiente línea. Ahora 2, 2, 3. Tengo otra línea. Y finalmente 2, 3, 3. Y ahí lo tenemos. También cuando se ingresa el texto de, por ejemplo, el número 60, sus caracteres chinos y el nombre del hexagrama, tenemos una animación, porque también era parte de los requerimientos del programa, de la aplicación web, básicamente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago hover? Podemos ver una animación en la información de dicho hexagrama. Entonces, eso está súper cool, porque también el hexagrama tiene una animación. Entonces, añade bastante diseño a nuestra interfaz, básicamente. Ahora, podemos ver aquí que se ha marcado precisamente la casilla número 60 y también vemos una animación diferente. Aquí no lo pudimos ver como tal porque como estaba muy grande la página, pero cuando se marca la casilla de un verde más oscuro se ve más lento, es un degradado más lento, a diferencia de los de al lado, que es un degradado, si usted lo puede ver, mucho más rápido. Aquí es más lento, toma más tiempo. Esto lo hicimos con CSS y también un poquito de JavaScript para poder cambiar dichas propiedades. Voy a hacer un poco más grande la página para poder ver dicho efecto. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Es un poquito más grande, entonces procedemos a borrar solamente una línea y vamos a ingresar 2, 3 y 3. Ahora, el detalle aquí es que nosotros vamos a ver cómo la casilla número 60 tiene una animación cuando aparece.
a la cuenta, a la cuenta de esta casilla le hemos agregado básicamente ciertas propiedades diferentes. Vamos a verlo. Agrego la línea y se ha visto cierta animación aquí cuando apareció de un tono más oscuro. Esta animación también la consideramos. Ahora bien, vamos a regresar la página a su tamaño normal, a un 100%. Y pues bueno, aquí podemos ver la información. Pero ahora esto es para un hexagrama no mutante. ¿Qué pasaría si yo tengo un hexagrama mutante? Vamos a borrar todo el hexagrama. Ahí lo he eliminado. Y estos dos botones ya están inactivos. Ya no puedo hacer nada con ellos, porque no tiene ningún sentido tenerlos activos. Ahora, tenemos 2, 2, 3. Vamos a comenzar ingresando esta de manera inversa para ver qué ocurre. Ahí tenemos la primera línea. Vamos 2, 2, 2. Tenemos nuestra primera línea mutante. 3, 2, 2. Tenemos otra línea. Ay, me he equivocado. Sí, me equivoqué. Bueno, entonces, no pasa nada si me equivoco. Puedo borrar dichas líneas. Entonces vamos con... porque vamos de abajo hacia arriba. Estoy ingresando los valores de abajo hacia arriba. Entonces ahora me voy con 2, 3. Digo 3, 3. 2, 2. Y un 3. Posteriormente 3, 2. Y finalmente 2, 3 y un 2. Y ahí lo tenemos. Entonces básicamente aquí tenemos nuestro hexagrama mutante. No nos va a aparecer ningún tipo de información, ni mucho menos un texto en esta parte, debido a que no tiene una clasificación como tal. Entonces, bueno, a partir de esto, en el siguiente hexagrama, en Feng, vamos a dejar, bueno, aquí podemos ver la información referente, pero en esta segunda línea de hasta arriba podemos ver cómo se ha dejado el espacio, y en la tercera línea, contando de abajo hacia arriba, podemos ver cómo se ha dejado dicha unión. Ahora bien, si nos vamos a 17 Azui, podemos ver precisamente cómo en esta tercera línea de abajo hacia arriba ya ahora tenemos un espacio, se ha invertido el mutante. Y en la parte del penúltimo o el segundo, contando de arriba hacia abajo, ya tenemos una unión. Entonces igual podemos ver la información de Sui y de Feng, y podemos ver cómo se han marcado estas casillas 17 y 55, y tiene una animación diferente a las demás. Entonces pues esto está muy bien, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Borro una línea, se desmarcan automáticamente estas casillas y me queda espacio libre para poder ingresar lo que yo quiera. Anteriormente ingresamos 3, 3, 2 en la última línea, entonces yo puedo decidir ingresar tal vez 2, 2, 2, y ya tendríamos precisamente una línea mutante arriba, y podemos ver aquí cómo hay dos espacios y aquí cómo ya hay dos uniones. Se ha cambiado. Y también tenemos la abundancia, la plenitud número 55, y Wu-Wan, que es sinceridad, la inocencia o la naturalidad. Y tenemos esta animación también de salto, la cual se hizo con CSS. Y podemos ver, se ha marcado la casilla 25 y se ha marcado la casilla 55 en nuestra tabla. Ahora bien, si lo vemos así pantalla completa, también podemos darnos cuenta que bueno, nos hemos enfocado mucho en las sombras, porque es parte importante del Material Design, que los elementos parezcan que sobresalgan de la página, como si se tratase de hojas de papel o de elementos más realistas. Entonces le hemos dado mucho énfasis en eso. También nuestra tabla tiene igual un diseño muy similar, y hemos cuidado mucho la teoría del color. Fue algo que se nos hizo bastante interesante de poder tomar y tener en cuenta. Ahora bien, bueno, este es pues básicamente la parte del diseño de nuestra práctica y la funcionalidad. Ahora bien, procederemos a analizar la estructura de nuestro programa. Bueno, básicamente tenemos aquí nuestro archivo index. También tenemos una carpeta llamada... Oh, se abrió mi editor de código. Bueno, esta es la estructura, pero en este momento no la vamos a ver. Aquí tenemos nuestra carpeta de archivos. Hemos decidido separar los archivos CSS. Bueno, está en la carpeta Styles, pero hemos decidido separarlo en pequeños fragmentos de CSS, debido a que para nosotros es mucho mejor pues mantener la modularidad del proyecto. Para evitar confusiones entre tantas propiedades CSS, pues hemos decidido mantenerlo así. Ahora, en el caso de nuestro archivo script, pues debido a que no es tanto código,
el que tenemos ahí, y lo hemos tratado de comentar lo más posible y hacer que nuestras variables, usar buenas prácticas. Pues no ha sido necesario separarlo. Ahora en Resources tenemos pues un favicon que hemos decidido poner en nuestra página del Instituto Politécnico, y también una fuente que precisamente es la fuente que utiliza Google para muchos de sus productos, junto con otra que se llama Roboto, pero en este caso nos hemos declinado por Product Sans, que es la fuente que ellos usan. Por eso se llama Product Sans Roboto. Por eso es PCR, la fuente. Ahora bien, tenemos la carpeta IMG. En esta tenemos, la tabla. Esta imagen no la usamos realmente en nuestro proyecto. Vamos a eliminarla, pero era una idea que teníamos, tal vez vectorizar la imagen como un SVG y ya hacer que fuese una tabla. No lo hicimos así. Realizamos nuestra tabla de manera normal. Y pues bueno, aquí tenemos Git. Git es la carpeta que nos ayudó a... nos guarda los commits y los cambios que hemos hecho, y nos ayuda a hacer pull request cuando nosotros subimos el proyecto como un repositorio privado. Esto lo hicimos ya que debido a la sana distancia es mucho mejor trabajar el código de esta manera. Hacer cambios es mucho más sencillo, y al mismo tiempo, si llega a haber errores, pues corregirlos es mucho más rápido. Además de que a mi compañero y a mí nos ha permitido trabajar mucho más ágilmente, ya que si alguien hace cambios, pues simplemente nos notificamos y ya podemos avanzar a nuestro ritmo, y también pues documentar el código de manera adecuada. Entonces pues bueno, básicamente es esto. Ahora bien, procederemos a ver el código de nuestro proyecto. Ahora bien, vamos a proceder a explicar la parte del código. En esta sección pues básicamente tenemos nuestra estructura básica de HTML5, tenemos nuestros metadatos, en donde vamos a indicarle UTF-8, esto con la finalidad, el charset va a ser UTF-8 para que nuestros iconos, más bien nuestros caracteres chinos, puedan ser leídos en cualquier ordenador sin ningún problema y navegador. Ahora el MetaViewport nos va a ayudar a que nosotros podamos, si en un futuro queremos tal vez hacerlo responsive design para dispositivos móviles, pues darle o setear valores iniciales para las escalas de nuestra página web y no tener ningún problema. Ahora bien, tenemos nuestras etiquetas link para poder enlazar los archivos CSS. Tenemos un link para el favicon, y bueno, posteriormente aquí tenemos nuestro section del main menu para poder tener esto, nuestros datos aquí acerca de la materia, y nuestros nombres de alumnos y el grupo con una bonita animación. Ahora hemos dejado estos 3 BR con la finalidad de que el elemento text no se sobreponga en los títulos y pueda dejar como ese hueco. Ahora bien, aquí tenemos nuestro section padre superior, que es y este section básicamente engloba a todos los sections. Es un super section, donde tenemos básicamente metidos al contenedor superior, donde está el panel de datos y donde están nuestros hexagramas. Entonces ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿por qué lo hemos hecho así con muchos divs? Bueno, el motivo es que hemos trabajado con propiedades de Flexbox, ya que creemos que es mucho más conveniente, debido a que antes se tenía que hacer cosas como trabajar con positions y todo eso, pero al final del día es un inconveniente trabajar con ellos, porque trabajar con Flexbox permite que si en un futuro nosotros queremos hacer que nuestro sitio web sea adaptativo a distintos tamaños de pantalla, esto nos facilita muchísimo la vida. Entonces es más simple, más sencillo, y a largo plazo representa una ventaja. Además de que Flexbox está integrado dentro de CSS, entonces pues no es necesario usar ningún tipo de librería externa o algo por el estilo, no. Simplemente, o una grid, inclusive, como las que nos ofrece Bootstrap, no es necesario. Simplemente con conocer las propiedades de Flexbox se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues necesitábamos que cada uno de nuestros elementos, por ejemplo los inputs y los botones, estuvieran dentro de cajas padre. Entonces, pues bueno,
Aquí hemos trabajado con nuestros botones y puesto varias funciones. Ejecutor de funciones básicamente es una función global para todos los elementos, porque una función global, perdón, que va metiendo más subprocesos dentro. Entonces, pues bueno, hemos decidido ponerlo en agregar línea. Borrar línea y borrar hexagrama pues son funciones independientes, que también van a extraer datos de las funciones secundarias. Ahora bien, tenemos aquí contenedor superior hexagramas, en donde vamos a tener pues básicamente el molde de nuestros hexagramas. Tenemos aquí un título y tenemos nuestro molde base. Tenemos 3 divs, igual como comentemos. Los divs que tenemos aquí nos van a permitir, a través de propiedades de Flexbox, poder alinear cada uno de los elementos, bueno, de los párrafos que en este momento están vacíos. Cuando nosotros, vamos a tener todo alineado cuando nosotros ingresemos datos dentro de estos párrafos. Ahora bien, todos tienen una sola clase que se llama Parraf Hexagrama 1. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es muy fácil de resolver. Cuando nosotros accedemos a elementos a través de JavaScript con clases, los vamos a hacer a través de un array. Entonces, para nosotros nos fue mucho más sencillo que acceder a todos los elementos a través de un div independiente. Entonces, pues bueno, básicamente es lo mismo para todos estos. Vamos a interactuar de la misma manera. Y ahora bien, tenemos nuestra tabla de hexagramas, que no es más que una simple tabla. Así de simple, así de sencillo. En donde, pues bueno, vamos a tener nuestros elementos. Y ya está. De hecho, no hay más. Es nuestra tabla y pues bueno, tenemos algunas clases para el diseño y otras clases para acceder a sus datos. Y aquí hemos puesto el script en esta parte de abajo, ya que a pesar de que pudimos haber puesto todo en una función Windows Onload, pues bueno, también es una buena práctica si no se está usando JavaScript, ponerlo aquí por el hecho de que necesitamos que primero la página cargue y después todo nuestro código. A menos de que requiramos algo diferente, pues ya necesitaremos hacerlo de forma, ya sea ponerlo aquí o hacer que se retarde la ejecución de la página y primero se ejecute el código de JavaScript, pero en este caso no. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar la parte de nuestro CSS. Bueno, aquí tenemos las animaciones, por ejemplo, brinco, rebote hexagrama, también tenemos texto animado o estirado. Estas animaciones simplemente usamos keyframes y a través de porcentajes del tiempo le vamos indicando qué es lo que tiene que hacer. Transformaciones de escala en torno al eje X y transformaciones de escala en torno al eje de las Y. Ahora bien, esto pues bueno, por ejemplo en el 30% del tiempo que tome, que es un segundo, va a hacer esto. En el 50%, 60% y así. No tiene gran ciencia, simplemente son las animaciones CSS. Estas las vamos agregando como una clase a través de JavaScript. Ahora bien, aquí hemos ingresado nuestra fuente, que es PCR, Product Sans Roboto, y nada más. Esto con el fin de que si el usuario está usando la página, pues si no tiene la fuente instalada, pues pueda tenerlo. Ahora bien, aquí hemos seteado ciertos valores por default para todo el body o todos los elementos, porque queremos que todos por default tengan esto. Margin 0, un padding 0 y un font family PSR. En caso de que PSR no esté disponible, usaremos Arial, Helvetica o Sans Serif. Y bien, nuestro body por default tendrá un background aquí puesto en RGB. Podemos seleccionar cualquier otro background, pero lo recomendable pues bueno es conocer el valor de RGB, ya que nos ayudará a ser más precisos en torno a pues los colores que se nos hayan indicado. Ahora bien, tenemos nuestro menu, main menu, es donde vamos a tener pues bueno un width de 100%, un position flex para que se mantenga pegado y un z-index de 100 para que se mantenga por arriba de los elementos que tengan un z-index inferior. Ahora bien, tenemos aquí propiedades para el menú, que es un div interno de main menu, en donde tendremos un height de 60 píxeles, un background de este tono, verdezón, y tenemos un box shadow, que bueno, aquí vamos a manejar propiedades horizontales y laterales, de superiores y inferiores y laterales de los shadows. Y ahora un menú div en donde, vamos a acceder a un div del menú div,
y vamos a darle igual un height de 60 píxeles, un color un poquito diferente. Esto es para el texto básicamente, un font size de un EM, que bueno, en este caso es mucho mejor ya que es dinámico, y un margin en la parte de arriba de 0, en la parte de la derecha, bueno, en este caso viendo hacia la computadora, mi derecha, de 20 píxeles, de 0 píxeles en la parte inferior y en la parte izquierda de 20 píxeles. Display Flex también. Entonces vamos a utilizar Align Item Center, que nos va a permitir alinear los elementos de manera vertical al centro, y Size Title de 500 píxeles. Ahora, panel de datos, pues bueno, esta parte es muy interesante porque vamos a darle propiedades Display Flex al padre superior. Ahora bien, vamos a aplicar Background Color, un Box Shadow. Este Box Shadow básicamente es el que podemos ver en esta parte de abajo, que está como difuminado, pero a pesar de todo como que lo pone en un nivel superior a la tabla de hexagramas. Hace ver como que el section de la tabla de hexagramas está un poco hundido. Y ahora tenemos el contenedor. Contenedor superior, bueno, aquí también le hemos dado algunas propiedades para poder hacer que solo mide el 30%. El padding igual de 30 píxeles para hacer que los elementos pues no estén al borde. Y un height de 100%. Este height del 100% se consigue a través de tener una medida de altura de referencia. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, básicamente aquí tenemos un elemento que está al 30% y va a medir solo el 100% desde aquí, o bueno, desde donde estaban los BR, desde aquí hasta esta parte de abajo. Mide el 100% siempre. Siempre, siempre. Ahora, el contenedor de va a medir 100%. Entonces, con este contenedor de información vamos a ponerle del 100%. Tenemos el título del panel de entrada de datos, en donde vamos a alinear los textos al centro. Y bien, tenemos un color RGB también, un poquito diferente. Es un tono gris para que haga contraste y un font size de 2M. Básicamente es para los títulos. Y ahora bien, tenemos nuestro panel de información. También tenemos, bueno, esto es para alinear los elementos al centro, básicamente. Y aquí estamos accediendo a los input type text, que sería donde vamos a escribir nuestra información. Y bueno, estas son simplemente propiedades de diseño. Y aquí tenemos un focus, que es lo que nos ayuda a simplemente hacer cambios en la animación. Cuando nosotros presionamos, se ve ahí una ligera sombra, que nos ayuda pues a saber en dónde estamos escribiendo. Ahora bien, esto también lo podemos hacer con divs, pero para efectos de un formulario es recomendable usar los inputs. Tenemos el panel de datos, en donde pues igual estamos dando propiedades, no tiene gran ciencia, pero aquí me interesa hacer especial énfasis, ya que bueno, tenemos algunas transiciones. Estas transiciones nos van a permitir darle también ese efecto de transición a los botones. Por ejemplo, cuando yo hago hover sobre este botón, se ve este efecto, como que se eleva la sombra. Entonces, ese efecto se consigue a través de este transition, que dura 0.3 segundos. Entonces ahí lo tenemos, básicamente. Aquí estamos dando diseño a nuestros botones. Y pues bueno, aquí de manera más específica, con un border radius para que se vean solamente este borde redondeado en estas partes y en esta, pero que el botón del centro no se vea así redondeado. Y bien, ya nada más aquí tenemos igual algunas transiciones adicionales para asegurarnos de que el botón cumpla con eso. Ajá. Y pues bueno, aquí hover para específicamente ese botón para que haga algunos cambios. ¿Qué ocurre? Bueno, es que resulta que nuestros botones están metidos en una caja. Entonces pues la caja por default ya tiene sombra. Se puede ver ahí una muy ligera sombra en esta parte. Muy ligera. Pero nuestros botones agregan una sombra adicional. Ahí lo tenemos. Entonces es una sombra adicional. Vale. Pero los cambios se llevan a cabo principalmente en nuestros botones. Y ahora tenemos aquí la clase de Inactive Button, la cual de momento no está puesta. Esta va a ser agregada cuando nosotros lo decidamos dentro del JavaScript. Entonces es muy interesante eso. Y tenemos nuestro panel de hexagramas. En el panel de hexagramas básicamente vamos a
igual, organizar nuestros 3 hexagramas. Sabíamos que el otro panel ocupaba 30%, este ocupará 60% de nuestra página. Recordemos, esto no afecta porque aunque no sea el 100% del total de la página, nuestros elementos están centrados, entonces siempre habrá espacio de sobra en los costados. Para ser más específico, un 5%. Entonces, pues esto evita que se vea mal en distintos tamaños de pantalla. Ahora bien, el contenedor de información de hexagramas va a medir el 100% del 90% que ocupan nuestros 2 sections. Entonces, pues tenemos aquí el título, igual nuestro panel de información, box hexagramas, que es donde se van a almacenar. Y aquí quiero hacer especial énfasis en estas propiedades flex. Bueno, damos un display flex, align items al centro para que se alineen de manera vertical, y el justify content nos va a ayudar a que quede un espacio entre ellos. Por eso es que nosotros podemos ver que están como espaciados cada uno. Podemos haber usado space round, pero nos hubiera quedado con menos espacio en estas partes. Entonces pues es mejor space. No, usamos space round. El otro es space between. Space between nos hubiera dejado menos espacio. Space round deja un espacio, como una especie de margin en los elementos. Entonces, pues esto fue lo que usamos. Ahora bien, hexagrama es el diseño de nuestro hexagrama básicamente. Aquí hemos puesto propiedades hover muy similares a las de los botones. Pero no lo hemos heredado la clase de los botones, ya que esto podría ser confuso. Recordemos que queremos mantener la modularidad de nuestro código. Y ahora bien, tenemos aquí el diseño de nuestros párrafos con un font size de 1.1 EM y un font weight de 600 para hacer que nuestro texto se vea un poco más grueso. Y bueno, la child nos va a ayudar a modificar precisamente donde aparece el nombre de nuestro texto. Lo hemos puesto así como la child, aunque pudimos haberlo puesto como con 2 puntos y la child indicarle. Esto lo hicimos para evitar problemas con JavaScript. Queríamos facilitarnos, ya que así accedemos solamente a un array de 3 elementos en JavaScript. Entonces, bueno, tenemos tabla de hexagramas. Aquí pues básicamente es solamente el diseño de la tabla. Y pues bueno, color on, que nos ayuda a activar esto cuando necesitamos que el texto esté alineado, ya que con las animaciones tiende a moverse. Pues bueno, aquí tenemos los bordes de nuestra tabla. Tenemos aquí algunas fuentes. Estos los asignamos ya que no queremos que se modifique la fuente. Title celda, bueno, aquí básicamente está el título de la celda. Y pues aquí no hay mucho, ya que es solamente diseño. La mayor parte de las cosas que hicimos lo agregamos con JavaScript. Y tooltip diseño, aquí sí hay un poquito más de trabajo, ya que en tooltip diseño, pues bueno, básicamente hacemos que cuando haya un hover aparezca el texto. Aquí lo tenemos. De inicio lo hacíamos con visibility. Decíamos visibility y ya mostrábamos el texto o no lo mostrábamos. Pero, por ejemplo, aquí lo tenemos con hidden. Pero decidimos también ocupar la propiedad opacity, ya que opacidad nos permite modificar, en este caso, la velocidad de la transición que hay. Y en visibility no, simplemente aparece y desaparece y punto. Entonces opacity es mucho mejor si queremos hacer animaciones como degradados a la hora de que vaya apareciendo el tooltip o el globito de la información sobre el hexagrama. Entonces pues básicamente es eso por parte del diseño. Ahora bien, vamos a analizar la parte del código en JavaScript. Ahora bien, para esta parte del código de JavaScript, pues bueno, tenemos aquí algunas variables: primer input, segundo, tercer input, valor total de línea de hexagrama, y tenemos la función ejecutar funciones. Aquí pues básicamente es una pequeña validación para ver si hacemos que el código se ejecute o no se ejecute en caso de que no haya valores o si los haya. Entonces, nada más que eso. La función que vamos a ejecutar es insertar elementos en el hexagrama 1. Pero, bueno, aquí tenemos una función para guardar datos. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a acceder a los elementos de nuestro value, más bien de nuestros inputs, y vamos a acceder al value de estos. Pero aquí, como resulta que los estamos accediendo como texto,
pues necesitamos convertirlos a enteros para poder hacer algunas operaciones con ellos. Entonces vamos a acceder a ellos y pues vamos a validar precisamente estos elementos. Si la validación resultó correcta, entonces seguiremos con el proceso. Si no, pues retornaremos falso. ¿Y dónde se validan dichos elementos de texto? Se validan aquí a través de expresiones regulares. Nos resultó mucho mejor, sumamente mejor, utilizar expresiones regulares que validaciones de manera tradicional. Esto es porque una expresión regular da cierta flexibilidad en el hecho de validar. Entonces pues aquí lo tenemos. Esto ya es una funcionalidad de JavaScript, entonces pues es nativo totalmente. Tenemos limpiar los valores. En esta parte resulta que cuando ya hemos ingresado los valores, necesitamos limpiar esos inputs. Necesitamos que esos inputs no tengan nada dentro, porque queremos ahorrarle al usuario el trabajo de que esté borrando el valor de los inputs y volviendo a ingresar los datos. Es mucho mejor. Y ahora tenemos aquí el acceso a los hexagramas y a los párrafos de dichos hexagramas. Como comentamos, estos al ser accedidos como clases, pues básicamente aquí lo que estamos teniendo son arrays, arreglos de dichos componentes. Entonces tenemos el contador de párrafos y tenemos un contador no mutante. Estos posteriormente los usaremos. El botón de insertar línea también agregamos. Básicamente aquí estamos accediendo a todos los botones. Y tenemos, bueno, aquí el disable true para ciertas cosas que nosotros queremos hacer, porque por default estos dos están desactivados. Estos dos. Entonces aquí pues estamos agregando una clase de deshabilitar para que no puedan ser presionados de ninguna manera. Y el var no mutante, que es un pequeño array que vamos a usar. Entonces pues bueno, aquí insertar elementos en el hexagrama 1. Aquí pues básicamente hacemos validaciones. Si la suma de los elementos da 6, entonces ingresa esto. Si la suma de los elementos da 7, ingresa esto. Si la suma de los elementos da 8, entonces que ingrese esto, etcétera. A través de un inner HTML. Aquí, como podemos ver, estamos accediendo a párrafos hexagrama 1, que es el array que almacenaba nuestras clases. Y básicamente accedemos aquí con contador a cada uno de esos párrafos. Entonces es más conveniente que estar accediendo ID por ID. Entonces aquí pues también le agregamos la animación de estirado. Esta animación de estirado la podemos ver cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos una línea aquí en el código, en los inputs, y podemos ver, esta es la animación de estirado. Ahí lo tenemos. Entonces eso lo haremos con todos, independientemente. Y finalmente tenemos aquí un contador. Aquí pondremos el tipo de hexagrama que es. ¿Esto para qué nos ayuda? Cuando resulta que tenemos un hexagrama completo, pero que es no mutante, tenemos que indicar qué tipo de hexagrama es, con qué finalidad. Esto nos ayudará a que cuando nosotros pongamos el tooltip o el globito, el programa sepa qué texto debe desplegar. Y además de eso, qué tipo de nombre o título tiene que poner en la parte de abajo del hexagrama. Y además de eso también poder tener esa información para indicarle a la parte de la tabla qué celda de la tabla debe marcar como la correcta. Entonces pues esto nos ayuda bastante. Aquí tenemos algunos cuantos contadores que nos ayudan y retornamos el contador de párrafos. Este retorno se hace ya que siempre debemos tener la cuenta de en qué párrafo vamos para que nos los ingrese de manera correcta. Necesitamos esa cuenta. Ahora, nuevo array mutante invertido. Esta función puede sonar un poco rara. Esta variable puede sonar un poco rara, pero nos va a ayudar a invertir el array. Resulta que necesitamos hacer esa inversión por una cuestión de validación para el segundo hexagrama y el tercer hexagrama. Entonces aquí es un poco más simple porque simplemente vamos a invertir nuestro array anterior donde guardamos cada uno de los elementos ingresados por el usuario. Y ahora bien, vamos a validar qué valores teníamos anteriormente y qué valores vamos a ingresar en nuestro segundo hexagrama. Aquí, como podemos notar, ya ninguno es mutante. Ninguno. Pero debemos tener en consideración que va a haber cantidades diferentes. Entonces, pues, es lo que vamos a hacer. Ahora bien, vamos a realizar la revisión del tipo de
del tipo hexagrama. Esto igual para poder mostrar el texto en la parte de abajo y nada más. Insertar el hexagrama 3 igual. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, vamos a hacer una inversión de los mutantes, de los que eran mutantes anteriormente. Aquí trabajamos con una cuestión de equivalencias porque resulta mucho mejor decir, bueno, los valores que sean 9 y 8 ahora van a equivaler a un 8. Los valores que sean 6 y 7 ahora van a equivaler a un 7. Todos, sin excepción. Esto nos ayuda a hacer la conversión de líneas mucho más fácil. Entonces, pues, es más sencillo, es más simple. Aquí igual revisamos el tipo del hexagrama con la finalidad de poder almacenar esos datos y mostrarlos en tabla y meter el tooltip. Ahora bien, en todas estas hemos estado regresando esto. Insertar tooltip, revisión tipo 2, revisión tipo 1, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Insertar tooltip, revisión tipo 3. Esto es para saber en qué parte va a ir el tooltip. Y otra cosa muy importante, en el hexagrama 1 también hicimos una validación para saber si es no mutante o si es mutante. Si es no mutante, entonces desplegaremos la información en los otros. Si es no mutante, en el primero. Si es mutante, desplegaremos la información en los otros dos. Entonces esto es muy interesante. Ahora bien, aquí tenemos tipos de hexagramas. Pues bueno, un pequeño array que hicimos para ingresar todos los textos. Tenemos array códigos, que de momento está vacío, y array códigos full, que bueno, básicamente este códigos full nos ayuda a que tengamos identificadores para cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando es full, o incomplete, todos incomplete, tendremos cierto tipo de hexagrama, acorde con los que tenemos aquí. Full, incomplete, full, incomplete. Ajá. Y entonces podremos relacionarlos a algún tipo de texto que está relacionado aquí con este hexagrama. Ahora, como podemos ver aquí, no hay ningún número. Estos números no los hemos puesto aquí en el array, sino que los hemos agregado a través de un contador. Evaluar tipo de hexagrama. Esto nos va a decir el orden. Básicamente, vamos a ir leyendo. Más bien, vamos a crear un nuevo array para compararlo. El array códigos vamos a ir metiendo, por ejemplo, si en la primera parte teníamos el usuario ingresó un 7 o ingresó un 9, entonces vamos a tener una F de full. Y en el 8 y 6, si el usuario ingresó estos valores, entonces tendremos un incomplete. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, se va a generar un array códigos con estas letras. Después va a tener que ser comparado con lo que tenemos aquí. Y resulta que tenemos una comparación positiva, pues ya pasaremos a hacer una selección aquí del texto. Puede parecer un poco complejo, pero en realidad esto facilita mucho, ya que podemos simplificar todos los hexagramas a simples códigos, simples IDs o identificadores. Ahora bien, tenemos nuestro contador y bueno, este pequeño for nos va a ayudar a que si la cadena coincide, cadena código, y con algún elemento del array códigos full, que son 64 elementos, pues entonces vamos a retornar el valor de ese hexagrama, si estos coinciden, y le vamos a agregar aquí el número. Ajá, el número, y esto es lo que nos va a desplegar nuestro texto en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo vuelvo a ingresar esto, los valores que sean, solo es para mostrar el texto que aparece en la parte de abajo. Entonces aquí lo tenemos, es este texto. Este 8 proviene del for y el otro texto proviene de los arrays. 34, ta-chan, y tenemos los caracteres. Aquí tenemos el pi, que tiene el número pa del chino. Bueno, el número 8. Entonces aquí, pues bueno, igual aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estos textos son las descripciones que nosotros podemos encontrar en estas partes. Solidaridad, la unión, gran fuerza, el gran vigor. Entonces estos textos nos aparecen en esa zona. Y bien, ahora tenemos todos nuestros 3 tooltips. Estas son pequeñas variables, ya que los tooltips como tal ya existían. No tenían ningún texto, pero tienen una opacidad de 0. Entonces nos interesa que cuando el texto haya sido insertado, la opacidad cambie a 1 en el CSS.
Entonces pues bueno, aquí tenemos algunas pequeñas variables declaradas y básicamente en insertar tooltip estamos recibiendo en esta función cadena y el número, cadena tipo y el número. ¿Esto de dónde viene? Viene de esto. Aquí, revisión tipo y el 3. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en revisión tipo estamos obteniendo básicamente, por así decirlo, una identificación. Y en número estamos recibiendo el número del hexagrama del cual proviene, para saber en qué parte insertarlo. Entonces, primero nosotros tenemos que validar que solamente tengamos el hexagrama que se desea. Si proviene del hexagrama 3, si proviene del hexagrama 2 o si proviene del hexagrama 1. Esto lo hemos puesto con un igual estricto porque nos interesa que no haya errores en la validación si después alguien de nosotros modificase el código o algo por el estilo. Ya pensando en un proyecto escalable. Entonces, pues bueno. Ahora tenemos tooltip inner HTML, en donde vamos a meter básicamente el número que coincida con el contador. Y tooltip text high lo vamos a remover para que nuestro tooltip ya no tenga una opacidad de 0. Y aquí vamos a meter una animación. Entonces esto es muy interesante. Ya en cada uno se va a ir insertando el tooltip, el texto que le corresponde. Y aquí vamos a ver la animación. Y además de eso vamos a ver que ya el tooltip ya es visible. Entonces muy interesante. Y el ingreso de los valores de la celda seleccionada. Esto es porque pues bueno, requeríamos datos de estos tooltips para poder hacer la vinculación de una celda con un número y que esta celda se marcara con un color verde oscuro. Entonces, bueno, aquí básicamente simplemente estamos comprobando el texto, la posición de dicho texto en el array, y con esto podemos hacer que nuestra celda se marque, como aquí, número 34 o número 8. Aquí lo tenemos, se marcaron ambos. Entonces, así es como lo hacemos, básicamente. Pues es otra alternativa. Ahora, función borrar línea. Aquí es donde se hace la remoción de las clases. La clase de animación. Por ejemplo, aquí volvemos a esconder el texto. Volvemos a remover el diseño de las tablas, etc. Entonces, pues, aquí, pues básicamente hacemos las comprobaciones. Por ejemplo, ¿hemos borrado una línea? Sí, pero también hemos desactivado ciertos botones. Por ejemplo, si ya se borró esta línea, pues ya, por ejemplo, este vuelve a aparecer. Pero ¿qué pasa? Yo vuelvo a ingresar otra línea y ya es la última línea. Entonces este ya está disabled, ya no funciona para nosotros. Entonces, básicamente lo que hacemos. Y pues bueno, aquí estamos agregando pequeñas animaciones para cada uno de nuestros párrafos. Para que, bueno, cuando nosotros borremos, la animación sigue existiendo. Porque un problema que nos ocurría era que cuando borrábamos la línea y volvíamos a ingresar, ya la animación ya no aparecía. Ya solo se ejecutaba una vez. Entonces con este ciclo, las animaciones, aunque nosotros sigamos borrando, siempre van a estar presentes. Siempre. Sin importar qué. Y pues bueno, esto es la parte de borrado. Eliminar el texto escrito en las celdas. Claro, esto nos ayuda a también borrar ciertos textos que aparecían en celdas. Celdas o en los tooltips. Ahora, borrar el hexagrama 1. Bueno, aquí estas funciones las hemos hecho por separado y después llamamos a cada uno en una función general que se llama borrar hexagrama. En la cual, pues bueno, aquí hacemos todas las validaciones de los botones, cómo los botones van a ir cambiando. Y aquí tenemos eliminar el estilo de las tablas cuando nosotros hacemos un borrado. Ya que no solamente cuando borramos líneas, sino cuando también borramos celdas, hexagramas, tenemos que hacer el borrado de estas celdas. Por ejemplo, yo aquí tengo marcada la celda 34 y la celda 20. Entonces decido que quiero hacer un borrado de los hexagramas y pues en automático ambos desaparecen. Entonces esto se hace en esta sección. ¿Por qué está hecho en un ciclo for? Bueno, es que resulta para nosotros más fácil eliminar esas celdas de todas esas clases de todas las celdas en las que se encuentre, todas las posibles celdas. Entonces con un ciclo for hacemos un barrido básicamente de esas celdas y las descartamos. Entonces
contador de párrafos. Aquí tenemos varias cosillas. Y bueno, aquí tenemos lo importante. Aquí estamos haciendo el llamado a cada una de las funciones de borrado de hexagramas de manera independiente. Y aquí, pues bueno, estamos removiendo las animaciones para que en la siguiente ejecución las animaciones estén presentes. Entonces, pues básicamente es todo nuestro código de JavaScript. También aquí, pues como habíamos comentado, tenemos nuestros recursos, un favicon y la fuente, y una carpeta de imágenes. Esta carpeta de imágenes, como comentamos, es importante porque siempre debemos tener nuestro código bien estructurado, todo nuestro código y todos nuestros recursos de nuestra página, para que en un futuro, si alguien más llega a trabajar con el proyecto, pueda trabajar con él sin ningún problema y entienda de manera clara en dónde se encuentra cada cosa. Entonces, por nuestra parte es todo, y pues esperamos que le haya gustado el diseño. Tuvimos un especial énfasis en el diseño, ya que creemos que las páginas deben lucir bien, además de tener buena funcionalidad. Entonces, pues por nuestra parte ha sido todo y agradecemos muchísimo su atención.